Sajid y Bruce definen la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para el beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. Corrupción a gran escala. La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Actos de corrupción menores. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y medio rango al interactuar con ciudadanos comunes. Corrupción política. Manipulación de política, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Ocurre cuando los delitos de la corrupción no son por acción u omisión directa, sino por acción u omisión de terceras personas o a través de actos u omisión de colaboración orientadas a realizar, encubrir o proteger a los autores de aquellos delitos de corrupción. El primero, explica, se refiere al dinero que los ciudadanos y las empresas deben destinar a pagos de soborno o para la entrega de regalos o favores que les son solicitados por los servidores públicos o intermediarios, para agilizar, aprobar o evitar trámites, pagos, solicitudes o inspecciones. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio. Además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. A principios del siglo XXI, señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior de sí mismo. La mayoría de estas prácticas corruptas han ido desarrollándose y sentando sus bases a lo largo de varios siglos de historia. Dos, fueron dejadas como herencia de la gran élite política para la consolidación de una oligarquía mediante un gobierno autoritario y represor. En el 2014, el índice de percepción de la corrupción de los niveles de corrupción percibidos por el sector público en 125 países y territorios evaluados. México obtuvo una calificación de 35 y ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos del mundo, así que como el país más corrupto de los 34 estados que conforma la OCDE. Corrupción en la actualidad. La corrupción se consolida como el segundo problema que más preocupa a los mexicanos. El gobierno juega un papel protagónico en el problema de la corrupción de los mexicanos. Gobierno fue la primera palabra que brincó a la mente de los encuestados con mayor frecuencia. 2 de cada 3, significando un 67% de los consultados que aseguran que hay corrupción en el gobierno, más que en la sociedad civil o el sector público. Sin embargo, al preguntar cuánta corrupción creen las personas que hay entre los empresarios y los medios de comunicación, más del 75% dijo que considera que hay algo o mucha corrupción. Una de cada 2 personas considera que la impunidad era la principal causa de la corrupción. Además, el 25% de las personas consideró que la causa es la cultura y la educación. Una cuarta parte de las personas consideró que el área más afectada por la corrupción era la economía. ¿Cómo afecta la corrupción en México? 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción va en aumento. 6 de cada 10 mexicanos creen que los policías son en su mayoría o en su totalidad corruptos. 6 de cada 10 mexicanos creen que el gobierno no hace lo necesario para detener la corrupción. La mitad de los mexicanos han pagado un soborno. En México, 4 de cada 10 pagó para acceder a la atención de salud y las escuelas. 7 de cada 10 están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción.
La policía y los políticos son las profesiones más corruptas. De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de 2017, México es el país más corrupto. Según el INEGI, el Estado de México es la entidad con más casos de corrupción. Medir la corrupción es un ejercicio complejo y controvertido porque se trata de medir lo inobservable, salvo que exista la evidencia grabada o un cheque con la leyenda soborno.